A ver, pensemos en esto por un momento. Entre el año 1700 y 1914, el mundo que conocíamos, bueno, simplemente dejó de existir. Pasamos de una sociedad agrícola tradicional a una sociedad industrial, urbana y moderna. Fue una auténtica metamorfosis, una transformación total, impulsada por el humo y el acero. Entonces, la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo es posible que un mundo de campos silenciosos se convirtiera en un mundo de fábricas y chimeneas? Para entender de verdad la escala de este cambio, tenemos que ir al origen de todo. Y aunque parezca mentira, el origen de todo este ruido y furia industrial no está en una fábrica, no, está en algo mucho más tranquilo, un campo de cultivo. Ahí es donde se plantó la semilla de todo. Bueno, pues todo arranca en la Inglaterra del siglo XVIII con lo que se conoce como la Revolución Agrícola. La cosa es que se empezaron a usar métodos nuevos, como abonos químicos, y sobre todo una rotación de cultivos mucho más inteligente. Se acabó eso del barbecho, ¿sabes? Dejar la tierra parada para que se recupere. Ahora, la tierra producía sin parar. Y claro, el resultado fue un aumento espectacular de la comida disponible. Y para que nos hagamos una idea de lo que esto significó, ojo al dato. Un solo agricultor de la época podía llegar a producir un 65% más en apenas 30 años. Es una auténtica barbaridad, un salto de gigante que fue básicamente el combustible para todo lo que vino después. Claro. ¿Qué pasa cuando hay más comida y además la medicina empieza a mejorar? Pues que la gente se muere menos. La mortalidad cae en picado, pero la natalidad sigue por las nubes. Es lo que llamamos la transición demográfica. Y el resultado es una explosión. La población se disparó y de repente había una cantidad enorme de gente, de mano de obra, buscando trabajo. Y aquí es donde la historia da un giro de guión. Toda esa gente, toda esa nueva fuerza laboral, se va a encontrar de frente con una tecnología que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. A ver, siempre hablamos de la revolución industrial, como si fuera una sola cosa, pero en realidad es mejor pensar en dos grandes olas. La primera, en los siglos XVIII y XIX, fue la del carbón y la máquina de vapor de James Watt. Esa revolucionó el textil y el acero, pero es que luego, a finales del XIX, llegó la segunda ola, y esta venía con petróleo, con electricidad, y nos trajo la industria del automóvil, la química. El ritmo del cambio se volvió sencillamente brutal. Y claro, con estas nuevas tecnologías, el mundo de repente se hizo mucho más pequeño y mucho más rápido. Pensemos en la locomotora de Stephenson o en los barcos de vapor. Ya no solo movían mercancías, movían a la gente. Las ideas viajaban a una velocidad que era impensable. El comercio mundial explotó y millones de personas hicieron las maletas, cambiando para siempre el mapa humano del planeta. Todo esto provocó, como es lógico, un éxodo masivo del campo a la ciudad. Las cifras son de vértigo. Si en 1800 solo un 10% de los europeos vivía en ciudades, 100 años después ya eran el 40%. Y claro, ciudades como Manchester en Inglaterra o Barcelona aquí en España, pues crecieron de una forma salvaje, a menudo sin ningún tipo de planificación, con gente llegando sin parar a trabajar en las nuevas fábricas. Y en este nuevo mundo de ciudades abarrotadas y fábricas humeantes, era inevitable que surgiera algo más, un orden social completamente nuevo, y además un orden social fracturado, con dos nuevas clases enfrentadas cara a cara. La fractura era total. Por un lado estaba el proletariado, la inmensa mayoría de la población. Gente que trabajaba jornadas de 12 o 14 horas en condiciones terribles por sueldos que apenas daban para malvivir. Y por el otro lado, la nueva clase dominante, la burguesía, los dueños de las fábricas, los banqueros. Ellos tenían el poder económico y político. Eran literalmente dos mundos que convivían en la misma ciudad, pero que no se tocaban. Y para esta nueva burguesía, su forma de vida era toda una declaración de intenciones. Su casa, que muchas veces parecía un pequeño palacio, era el gran símbolo de su éxito. Representaba sus valores más sagrados, la propiedad privada, la familia, y, por encima de todo, era una forma de celebrar a todas horas lo bien que les había ido. Claro, una sociedad tan profundamente desigual tenía que explotar por algún lado. Y explotó en el campo de las ideas. Se convirtió en un auténtico hervidero de nuevas ideologías que intentaban explicar este mundo nuevo y, sobre todo, qué proponían cómo cambiarlo. La ideología que mandaba, la del sistema, era el liberalismo económico. La idea, defendida por pensadores como Adam Smith, era bastante sencilla. El Estado no se mete. La economía, decían, se regula sola gracias a una especie de mano invisible. Y las relaciones entre jefes y trabajadores, pues, debían ser un acuerdo libre entre ellos sin que nadie interfiriera. Pero claro, aquí surge una pregunta clave, ¿verdad? ¿Qué pasa si esa famosa mano invisible no solo no protege al trabajador, sino que lo aplasta? Pues esa pregunta fue la mecha que encendió nuevas ideologías, esta vez revolucionarias.
Y de todas ellas, la que tuvo más impacto fue, sin duda, el marxismo. Para Karl Marx, la cosa estaba clara. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Y en su tiempo, esa lucha era entre la burguesía, que tenía el capital, y el proletariado, que solo tenía su trabajo. La solución de Marx, una revolución. Los trabajadores debían tomar el control del capital para crear una sociedad nueva, sin clases, el comunismo. Pero ojo que los marxistas no eran los únicos que querían cambiarlo todo. Estaban también los anarquistas con figuras como Bakunin. Ellos también soñaban con una sociedad sin clases, pero su camino era muy diferente. Y aquí está el quid de la cuestión. Mientras que los marxistas querían conquistar el Estado para usarlo como una herramienta de cambio, los anarquistas lo que querían era dinamitarlo, destruirlo por completo y desde el primer día. Y mientras los grandes pensadores debatían en las calles y en las fábricas, el movimiento obrero iba aprendiendo a luchar. Empezaron con la rabia un poco ciega del ludismo, eso de ir a destrozar las máquinas, pero poco a poco se fueron organizando de forma mucho más inteligente, creando los sindicatos, y sus armas más potentes acabaron siendo la huelga y, por supuesto, la lucha por poder votar. Y toda esta presión funcionó. Vaya que sí funcionó. El sistema liberal, que al principio no quería saber nada de intervenir, empezó a tener miedo a una revolución, y empezó a ceder. De repente se legalizaron los sindicatos, se empezaron a limitar las jornadas de trabajo, se prohibió que los niños trabajaran, se fue creando, pasito a pasito, el germen de lo que hoy llamamos el estado del bienestar. Así que llegamos a 1914, justo al borde de la Primera Guerra Mundial, y el panorama es otro, completamente distinto. Aquel mundo de campos y de vida tranquila de 1700 había desaparecido, se lo había tragado la historia para siempre. Aquella gran metamorfosis, la del siglo XIX, fue forjada con carbón, con vapor y con acero. Y esto, claro, nos deja con una reflexión final, una pregunta para hoy. Si esa fue su revolución, ¿cuál es la nuestra? ¿Qué tecnologías, qué ideas, qué fuerzas están forjando la gran transformación de nuestro propio tiempo?